Lo decíamos que esto es un plato fuerte. La educación, Andrés L. Mateo, Luis Aufán, Mariano. Mariano, ¿cuántas obras de Mariano llevas? 20 fotografías. El formato. 20 fotografías medianas. Digamos que son 20 por 24. O sea, son medianas, porque el transporte, hay que tener en cuenta eso con las exposiciones internacionales, pero es representativo de cada región. Yo tuve ese particular cuidado. ¿Tú curaste la exposición? Sí, y cada fotografía va a tener al lado una ficha con la explicación. Entonces me llevo un mapa de la República Dominicana que va a estar colocado en una parte muy visible donde las personas pueden ir a localizar algunos de los... Sí. ¿Y la embajada, quién está de embajador allá? El embajador Luis Arias. Luis. ¿Te está dando apoyo? Sí, la embajada me está dando apoyo, sí. Yo cuento siempre con el respaldo de las embajadas. Ahí volvemos a un lugar común, y lo menciono porque en esta mesa lo discutimos, cómo es tan fácil que la representación diplomática nuestra sirva de barco, de paquebote de nuestra arte. Es muy fácil sin hacer gran inversión, y tú lo demostraste cuando hablaste de Cádiz. Y yo le decía al señor Pedro Vergés que solo teniendo en las bibliotecas de las embajadas los libros nuestros, ya ahí estaba. Claro. Él en esa ocasión dijo que él sí tenía su biblioteca a disposición de los demás, pero con sus libros. Sí. Entonces eso es fácil. Igual que esas obras, tú también decías en esa ocasión que lograste unos precios y un transporte, sí, porque hay que pensar en eso también, el costo. Ya yo llevo 21 exposiciones internacionales, o sea, el know-how, pero con diferentes ya me lo sé. O sea, lo que pasa es que uno tiene que manejarse a nivel internacional de una manera distinta, como si cuando uno cura una exposición. Yo me hubiera querido llevar mucho más fotografías, pero yo me las llevo en mi maleta. O sea, ya ahí uno tiene que sopesar mucho y hacer una curaduría muchísimo más depurada. En el caso de Cádiz también era otro lugar, teníamos el patrocinio del Ministerio de Cultura, pero también teníamos que tener un presupuesto. Sí. Pero además, Cádiz eran obras de arte, era pintura. Es la primera vez que yo no me llevo pintura. Es la primera vez que yo me llevo algo que no sea exclusivamente pintura. Pero, por ejemplo, en el caso en el 2006, 2007, que llevé una exposición del costumbrismo a Berlín, para coincidir con la ITV de Berlín, que fue dedicada a la República Dominicana. En ese caso, lo que yo hice fue, y me dio realmente pena, es que escogí obras de formato de pequeño a mediano, también para el asunto del transporte. O sea que uno puede manejar algunas variables para poder hacer las exposiciones. ¿Ya tú tienes un inventario de los frutos de estas exposiciones? Sí. ¿Tú crees que ha sido positivo y que el arte dominicano ha llegado y se ha visto y se ha mantenido en esos lugares? Sí. Inclusive la proyección, vamos a tomar por ejemplo a Colson. Colson antes del 1995 no era tan conocido y no era tan bien cotizado como es ahora. Un cuadro de Colson en una subasta internacional alcanza precios muy importantes. Pero ¿qué pasa? El Museo Bellapar hizo cerca de 15 exposiciones itinerantes de Colson. Colson se dio a conocer y la gente se quedaba realmente admirada de lo magistral del pintor, ¿no? Entonces, eso empezó ya, con eso empezamos ya a manejarnos con otro tipo de exposiciones que no fueran solamente retrospectivas. Ya hicimos colectivas y fuimos variando las colectivas para mostrar algunas cosas de los españoles exilados y eso. Pero todo eso ha hecho que el mundo se dé cuenta del estatus, del nivel de la pintura dominicana. Ojalá pasara eso con la literatura, Andrés. Andrés, hubo una época que en España se decía, ¿qué dirá Ortega?
esperando sus artículos. De un tiempo a esta parte esperamos qué dirá Andrés L. Mateos otra vez de Leonel. En el 97, concluido el primer periodo de Fernández, ¿no se te oyó de esa manera ser tan insistente, tan crítico, tan pertinaz con Fernández? ¿Qué ha pasado o qué pasó, Andrés? ¿Qué te pasó con Fernández para tú ser quizás el crítico más personal y violento de Fernández? ¿Por qué del 96 al 2000 no y después sí? ¿Fuiste haciendo un acumulo, como un cúmulo de infracciones? Yo pienso que la pregunta, para hacer un desarrollo, digamos, coherente de la respuesta, debería ser reformulada. No qué le pasó a Andrés L. Mateos, sino qué le pasó al presidente Fernández. Yo soy un escritor, yo no estoy en la prensa dominicana hace unos días, sino que yo tengo 30, 40 años tal vez, escribiendo en la prensa dominicana desde hace muchos años. Yo hago columnas, hago en cierto sentido el ejercicio del criterio a partir de mi observación de las prácticas políticas, de las confrontaciones, de los procesos históricos que he tenido que vivir. Simple y llanamente yo me sitúo frente a las ejecutorias del presidente Fernández, una persona que, como muchísima gente sabe en este país, tuvo una relación personal conmigo en términos de amistad, compañeros en cierto sentido, de una etapa de nuestra juventud en la que discutíamos en grupos como el CEJAV, donde hablábamos de filosofía, soñábamos el futuro, etc. Pero mi trabajo es hacer un análisis no del discurso, sino de una práctica política determinada en el orden social. Mis artículos lo que hacen es eso, leer una práctica, y eso sin ninguna duda me ha llevado a comprobar en la práctica determinadas facetas, aspectos de la personalidad del presidente Fernández derivado de su manejo del poder. No hay ninguna duda que quienes conocimos al presidente Fernández cuando era un discurso, cuando miraba el mundo con los ojos que lo mirábamos los demás, cuando analizábamos las injusticias de este país, históricamente reincidente, cuando observábamos las desigualdades sociales y analizábamos el pensamiento contemporáneo, cuando discutíamos nuestros hallazgos de Marcuse y nos sentábamos en la Escuela República Dominicana a desbrozar las posibilidades de una vía de liberación y dignificación del ser social. En esa época todos alentábamos un sueño que era común a mi generación. Yo no tengo la culpa de que el presidente Fernández se haya emborrachado con el poder y asuma en su práctica política una vocación de eternidad, que lo ha llevado sin ninguna duda a este cuadro que vive la sociedad dominicana y a reproducir justamente lo que en aquel discurso él negaba. ¿Qué puede uno extraer si es consciente, si no es una persona a quien lo gobierna la avaricia o la posesión de los bienes materiales? ¿Qué puede uno extraer del ejercicio de la práctica política del presidente Fernández en los últimos 8 años? ¿Qué? Lo que hemos visto. El país cuyo índice en relación con la corrupción es el país más corrupto del mundo. Nadie puede negarlo. Los niveles de la corrupción en este país han llegado incluso a la teorización de la legitimación genética. Y hay teóricos del PLD que creen que el ser dominicano es genéticamente corrupto. Nosotros sabemos que la corrupción es un fenómeno. Recuerda que el presidente Mejía dijo que aquí éramos todos corruptos, eso no solo es del PLD. Pero en la práctica, yo hablo de práctica ahora, y por supuesto,
presidente Hipólito Mejía puede decirlo, el PRD es también un partido de tradición corrupta en este país. Un partido con una enorme tradición corrupta también.